Retomamos las noticias y ahora lo hacemos con el enfoque internacional. Preocupación existe en el gremio periodístico en México. María Alejandra nos explica el porqué. Adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Ya lo anunciábamos antes del corte, pero ahora vamos con esta información. En México fue presentado un informe titulado El Disidente en Silencio, que ofrece un análisis acerca de la violencia contra los medios de comunicación mexicanos, que hasta el momento se han registrado más de 300 agresiones contra el gremio, protagonizando un aumento del 59% al año anterior. El informe se presentó luego de realizarse un allanamiento en la casa del director del periódico Artículo 19 para México y Centroamérica. Por su parte, el escritor Juan Villoro lamentó la situación de alto riesgo que vive el periodismo en el país, realizando un llamado al gobierno a responder y a realizar acciones por la violencia que priva contra la libertad de expresión. Que México ha sido, en los últimos años, uno de los países más peligrosos y en ocasiones el más peligroso para ejercer el periodismo. Este negro récord debe terminar. Nos corresponde a nosotros, los periodistas, señalar ciertas ventanas y puertas para que esto pueda cambiar, pero le corresponde al gobierno crear las condiciones para que el periodismo pueda ser ejercido con plena seguridad. Villoro y el director del periódico detallan en el artículo que de 330 agresiones, 198 han sido cometidas por las autoridades y acusan a la administración del gobierno actual de conformarse con la crisis de inseguridad y violencia desde el gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, más de 80 periodistas han sido asesinados en el país desde el 2000, con más de 12 desaparecidos y en la mayoría de los casos no se han registrado culpables. Pero lo que nosotros venimos a advertir en Disentir en Silencio es que el deterioro de la libertad de expresión ha sido constante en los últimos años. Los obstáculos para los medios de comunicación en México son el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, el ataque directo de las fuerzas policiales y militares. El presidente editor del diario venezolano El Nacional reveló que el grupo de periódicos colombianos han ofrecido enviar papel a los rotativos de Venezuela para ayudarlos a superar la escasez del mismo. Además, dijo que el acuerdo de enviar el papel está en marcha. La iniciativa fue realizada por la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, conocido como Anidiarios, que agrupa a los principales periódicos colombianos. Varios periódicos venezolanos declararon con anterioridad que saldrían de circulación por no contar con suministros, mientras otros decidieron reducir el número de páginas y sus ediciones. En Venezuela, el Congreso pidió abrir una investigación penal sobre el papel que la diputada opositora María Machado tiene en las protestas antigubernamentales que han dejado decenas de muertes. Para llegar al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta diputada y que pague ante la justicia venezolana por los crímenes cometidos en este país desde el 12 de febrero. Machado, quien exige la renuncia del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusada por los legisladores oficialistas por 6 cargos que van desde la traición a la patria hasta homicidio e incitación a la guerra civil. La ingeniera industrial de 46 años escuchó en silencio, mientras decenas de diputados oficialistas gritaban justicia, justicia. La decisión fue tomada durante una sesión para crear una comisión de la verdad, con la que el gobierno busca investigar la violencia durante las protestas. Por su parte, la diputada María Machado dio un discurso luego que el Congreso realizara dicha petición. Quiero decir que con más fuerza que nunca, cada uno de estos venezolanos, que seguiremos luchando por ellos, por sus derechos, por sus anhelos y por sus sueños. En estas semanas de lucha ha quedado claro frente al mundo cuál es la naturaleza del régimen que existe en Venezuela. Ha quedado claro que al señor Maduro, su pretensión de silenciar las voces de los venezolanos, acallar los deseos, las aspiraciones y el dolor que sufre cada familia, ya no lo puede sostener. Un tribunal de apelaciones venezolano admitió el recurso interpuesto contra el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López, quien permanece en la cárcel desde el 18 de febrero. Su abogado declaró que en 5 días hábiles la justicia deberá decidir si se anula o no la orden de encarcelamiento contra su cliente y explicó que López fue imputado por incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir, delitos que no han ocurrido, dijo el abogado. Y en Jerusalén, la municipalidad aprobó los planes de construcción para 189 nuevas viviendas de 2 asentamientos judíos, tierra que los palestinos quieren para un futuro estado.
El portavoz de la municipalidad dijo que el Comité de Planificación Local habría aprobado solicitudes por contratistas privados que han comprado hace años tierras para la construcción de 144 viviendas. Los asentamientos se encuentran en una parte de Cisjordania que Israel anexó a Jerusalén después de capturar el territorio en la Guerra de Oriente Medio de 1967. La anexión no fue reconocida internacionalmente. Los palestinos buscan formar un estado en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza y acusan que los asentamientos ahí construidos son ilegales. Jerusalén y Palestina reanudaron las conversaciones de paz con Estados Unidos como mediador en junio del 2013, pero a casi un año las negociaciones no parecen tener futuro, con la construcción de los asentamientos como un obstáculo mayor. Más de 500.000 israelíes se han asentado en Cisjordania y Jerusalén Oriental, zonas que albergan alrededor de 2,5 millones de palestinos. En China, 9 barcos, incluidos los buques de rescate más grande de China, navegarán fuera de Singapur hacia las aguas del sureste de la bahía de Bengala y al oeste de Indonesia, cubriendo una superficie de búsqueda de 300.000 kilómetros cuadrados. En las áreas de búsqueda agregados recientemente fueron presentados 2 posibles direcciones en las que podría estar el avión con los 239 pasajeros a bordo, después que Malaysia Airlines anunciara las posibles direcciones del vuelo. 7 personas murieron, entre ellas el agresor, en un ataque con arma de fuego contra una oficina gubernamental de Turquía que, según las autoridades, no tiene motivaciones políticas y fue cometido por un trabajador que había sido despedido. Un individuo provisto de un arma automática entró en la oficina local del Instituto Turco de Estadísticas en la ciudad de Karsi y disparó a los funcionarios presentes antes de suicidarse. El gobernador de la provincia descartó que se tratase de un ataque terrorista e identificó al asaltante como un psicólogo que había sido despedido de esa oficina. Los medios de comunicación dijeron que el asaltante primero tomó como rehenes a sus antiguos compañeros de trabajo, entre ellos el director de la oficina, y finalmente empezó a disparar indiscriminadamente para suicidarse a continuación. El incidente causó pánico en el centro de Kars, una ciudad en el noreste de Turquía de unos 80.000 habitantes. Funcionarios griegos se manifestaron en Atenas en protesta por los despidos en el sector público, después que ayer el gobierno y la Troika llegaran a un acuerdo sobre las nuevas medidas de ahorro. Un portavoz de la policía de Atenas declaró que unas 3.000 personas de la Confederación Sindical que agrupa a los funcionarios de Grecia, ADERI, recorrieron el centro de la capital. La manifestación, que se desarrolló sin incidentes, clamó en contra del despido de más de 4.400 funcionarios, la mitad de ellos profesores de secundaria que perderán su trabajo el próximo 22 de marzo, tras 8 meses en el esquema de reserva laboral. Los trabajadores públicos mantienen una huelga de 48 horas hoy y mañana jueves, que fue precedida ayer por una ocupación simbólica del Ayuntamiento de Atenas. Guardias escolares, personal de limpieza de los ministerios y profesores que se encuentran en el esquema de reserva laboral irrumpieron por la mañana en el edificio donde colgaron algunas pancartas y anunciaron que se quedarían hasta el final del paro convocado. Esta es la información internacional de lo que ocurre hasta esta hora, pero estaremos pendientes más adelante de la información para las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. Ya lo ve usted también en pantalla, ya está con nosotros Carlos Roquel, ya nos trae importante información que se genera en los departamentos de nuestro país, y también más adelante tendremos algunos contactos con nuestros compañeros en el Ministerio Público, donde también se realiza a esta hora una información y una conferencia de prensa que tiene que ver con el departamento de Petén y una matanza que se dio días atrás, Carlos, pero más adelante, ¿con qué volvemos? Gracias, William. Alejandra, buenas tardes. Cuando regresemos, liberan a 19 campesinos de la montaña Jutiapa. Ellos fueron acusados por los disturbios registrados la semana pasada.